Cordiales saludos a la comunidad de Hoja de Ruta que vuelve a unirse a otra emisión. Estamos fuera de Hoja de Ruta, vamos a tratar de hacerlo más continuamente como un aporte también a crear conciencia ciudadana en el sentido de que los recursos públicos, el espacio público es de todos. Y en el decir de todos, a veces se diluyen que no es de nadie, o se lo comprende así. Y no, los recursos públicos, los espacios públicos nos corresponde a todos los ciudadanos, a todos los ecuatorianos. Y nosotros tenemos la obligación de cuidarlos y defenderlos. Es por esta razón que hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante para el país, como es el tema de OCP. Así que vamos sin más a empezar dándole la bienvenida a Washington Andrade, alguien que ha asumido desde lo jurídico a luchar por estas causas sociales, por defender lo que es nuestro, lo que es de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Washington, por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos los ciudadanos. Y claro, estos espacios son importantes para que la gente tome conciencia de la importancia de lo que es defender el patrimonio, la infraestructura estratégica para todos, ¿no? Para el Estado. Entonces sí, aquí estamos a las órdenes para dar la explicación de por qué estamos haciendo esta exhibición de esta réplica del tubo protesta, que es una forma creativa de llamar a la conciencia colectiva, ¿no? Sí, especialmente de los jóvenes. Vamos a empezar precisamente por ahí, porque sí sería bueno poner el contexto. Muchas veces, y digo, algunos jóvenes no entienden bien de qué se trata, qué es el OCP. Y el OCP, bueno, tú sabes bien la historia, es un proyecto que se inició hace 30 años y que en este momento nos corresponde como país defenderlo, porque el OCP es un recurso, un bien público del Estado. Así es Guillermo. A ver, efectivamente, el OCP significa oleoducto de crudos pesados. ¿Para qué el OCP? Que buena parte de su infraestructura está bajo tierra. El 98% de la tubería que recorre desde el oriente hasta Esmeraldas, hasta el puerto de Esmeraldas, donde se embarca el petróleo, la tubería está encerrada. Este tubo de oleoductos de crudos pesados sirve para transportar el petróleo más viscoso, es decir, más pesado, que con un proceso de bombeo, con bombas de alta presión y de centrifugación y todo eso. Y el tema técnico no somos expertos, pero evidentemente es necesario que conozcan. Por esta infraestructura, por esta tubería, pasa una buena parte del petróleo que se exporta, extraído del oriente. Entonces es de suma importancia. Por transportar el petróleo, las empresas petroleras privadas que extraen nuestro petróleo tienen que pagar una tarifa y que es fijada evidentemente por la empresa que todavía de manera ilegal sigue operando y sigue beneficiándose económicamente. Pero también se transporta el petróleo que extrae Petroecuador, y por lo tanto Petroecuador está actualmente, continúa pagando, como desde el inicio, hace más de 20 años, pagando una tarifa que puede ser preferencial, sí, pero continuamos pagando una tarifa por transportar nuestro petróleo en nuestro propio río. Entonces, yo puse un ejemplo coloquial en múltiples videos o presentaciones que hemos hecho. Es más o menos, para que la gente entienda, es como si después de 20 años de pagar una hipoteca por tu casa, en que ya al final de la hipoteca tu casa ya termina siendo tuya y la escritura debería estar a tu nombre y tú con todos los beneficios. Resulta que es como si después de haber pagado esta larga hipoteca continuaras pagando arriendo a quien construyó tu casa. Ese es el ejemplo que cabe acá y que la gente debe tomar conciencia. ¿Por qué el Ecuador continúa pagando una tarifa
al constructor del tubo que ya recuperó toda la inversión, que ya tuvo como más de $1.000 millones de utilidades? ¿Por qué continuamos pagando una tarifa de aproximadamente en promedio más de $10 millones mensuales solamente de Petroecuador? ¿Y por qué la tarifa que pagan las empresas privadas por transportar nuestro petróleo, incluyendo petróleo ya peruano del bloque 95 de Petrotal de Perú, de la parte nororiental de Perú, y también se transporta petróleo desde Colombia? Entonces, ¿por qué esos beneficios no van para el Ecuador? Eso es lo que nosotros queremos generar conciencia en la gente. ¿Para efectos de qué? De exigirle al gobierno que haga cumplir el contrato, que cumpla la ley, que cumpla la Constitución, que cumpla el decreto 969 y que todos los beneficios, todo lo que genera el OCP, este oleoducto, sea en favor de los ecuatorianos ahora que necesitamos tanta plata para seguridad, educación y para todo lo que requiere la población ecuatoriana. Mira, el tema es, yo lo entiendo así. Se inicia la construcción del SPP. Ahí hay una inversión, entre comillas, privada. Bueno, digamos que es privada la inversión. Entonces el Estado le dijo, bueno, ustedes inviertan, yo como dueño de los recursos naturales, entonces autorizo para que se haga la tubería, pero después de 30 años que ustedes la exploten y obtengan sus ganancias, esta tubería pasa a ser de propiedad del Ecuador. O sea, por eso es un bien público. Entonces, la pregunta sería, ¿esto debía realizarse el traspaso, digamos, del OCP a manos del Estado ecuatoriano en enero de este año? ¿Por qué no se lo ha hecho? No se está incumpliendo ahí el mismo contrato que estuvo fijado desde el primer momento. Así es, para que la gente entienda también un ejemplo. Recordemos la modalidad en que se construyó, cómo se construyó el Canal de Panamá, guardando las proporciones, por supuesto, pero el Canal de Panamá se construyó con la inversión de la empresa privada, principalmente empresas norteamericanas. Y se estableció un tiempo de explotación para que se recuperen esas inversiones, y al cabo de ese tiempo, en el caso del Canal de Panamá, se colocaron 100 años, ¿no es cierto? Y luego hubo una lucha del pueblo panameño para que el Canal de Panamá y todos sus beneficios pasen al Estado panameño. Acá en el Ecuador ocurre lo mismo, ¿no? Guardando las diferencias de proporciones, pero el OCP después de 20 años debía pasar, y la fecha exacta en que ya el OCP es de propiedad del Ecuador es el 20 de enero del 2024. Es decir, el contrato se establece que 6 meses antes debía realizarse o establecerse mesas de transición para efectos de que se liquiden todos los pasivos y la empresa se encargue de cubrir los pasivos laborales, ambientales, y que se establezca el mecanismo para este traslado que debía cumplirse el 20 de enero. No obstante, por varios pretextos que pusieron ellos, uno de ellos extrañamente y anticipándose a yo le llamo este show de TC Televisión, de la toma de TC Televisión, ya pusieron como pretexto el 28 de diciembre que hacen una audiencia, un proceso de mediación, establecen que es por un tema de seguridad nacional. Ya. Y el 19 de enero del 2024 firman una escritura, entre gallos y medianoches, firman una escritura de prórroga del contrato por 6 meses más, arguyendo que también ya se fenecieron. Que también era hasta el 31 de julio, que también ya feneció. Y ahí se establece otra prórroga por algunas semanas, tomando como pretexto la erosión regresiva y la suspensión de actividades por ese fenómeno natural. Pero, superado eso, resulta que lo prorrogan ya otra vez hasta el 30 de noviembre. Ahí es donde tenemos conocimiento que la intencionalidad del gobierno y de la empresa es prorrogar el contrato por 10 años más, es decir, extendiendo de manera ilegal los beneficios que provienen de la operación y del transporte de petróleo para terceros, es decir, para las empresas petroleras que son dueños, que son accionistas del OCP. Tal vez podría ser un argumento de que el Ecuador, en este caso el gobierno del Ecuador y sus instituciones, hablemos de Ecuador, no tienen la capacidad técnica para operar el oleoducto de crudos pesados.
Digo, podría plantearse de esa manera, porque eso lo van a empezar a decir públicamente. Desde luego, ya hemos visto que en estos últimos 7 años de gobiernos con tinte neoliberal, y específicamente en el gobierno de Guillermo Lasso y en este gobierno, vemos que son gobiernos que no solamente tienen el poder económico, el poder financiero, dueños de los medios de producción, sino que además este rato son dueños del poder político y del poder militar también, de las fuerzas del orden, controlan las fuerzas del orden. En ese contexto, lo que nosotros estamos viendo es que se ha dado una especie de política que no la dicen, pero que está en el ambiente, y así lo han denunciado varios líderes sociales y sindicales, como David Almeida, por ejemplo, que es el secretario general de la asociación. Sí, pero se levantaron las voces en ese sentido, de que hay una especie de autosabotaje, es decir, Petroecuador es la empresa más rentable del Ecuador, ¿no es cierto?, que administra, opera, explota los pozos más productivos del Ecuador. Y resulta que lo que se hace es no darle la inversión necesaria a Petroecuador, disponer que Petroecuador no haga las inversiones necesarias para sostener y aumentar la producción, y también lo que se hace es desacreditar a Petroecuador para efectos de que se diga, si es que maneja Petroecuador, no vale, porque va a haber corrupción, se van a llevar la plata los sindicalistas, se van a llevar la plata los funcionarios y todo eso. Entonces, esta narrativa, esta falsa narrativa es la que se está imponiendo. Hay que recordar como antecedente ya en el Ecuador con el SOTE. En las décadas, ¿no es cierto?, ya hace algunas décadas, las décadas de los 70-80, estamos viendo que se dio una lucha porque las empresas privadas petroleras no querían entregar el SOTE, ¿no es cierto? Y en ese momento se decidió patrióticamente que lo administre, de conformidad con el contrato, lo administre CP, que luego se transformó en Petroecuador. Y lo han hecho de magnífica manera. Más allá de las expectativas. Exacto. Y de lo que manda la técnica. Exacto, había un tiempo útil calculado de 40 o máximo 50 años. Y como ves, ya vamos, ¿no es cierto?, cerca de 70 años. ¿Y qué es lo que han hecho los técnicos de Petroecuador? Han hecho inclusive que... Diría que hasta milagros, ¿verdad? Milagros. A veces una pieza que faltaba se la inventaba. Exacto, se la inventaba. Siempre funcionando. Entonces el SOTE ha funcionado perfectamente con sus altibajos y todo, y con la colaboración estratégica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que juega un papel fundamental. Entonces aquí vemos que la misma historia se repite. Entonces hoy se desacredita a las empresas públicas, a Petroecuador. ¿Para qué? Para decir que no tiene la capacidad operativa, financiera de administrar el oleoducto, el OCP, y además se pone ya como pretexto que es un tema sí real, el tema de la erosión regresiva, y que se tiene que hacer una nueva variante, y que el Ecuador, el Estado, no tiene presupuesto para hacer esa variante. Hay que decir esto, la variante, ¿cuánto cuesta? Eso te iba a preguntar, ¿cuánto será el costo de la variante? La variante se calcula que cuesta aproximadamente 150 millones de dólares. Ya. ¿Y cuánto es lo que ha dejado de percibir el país de enero a esta fecha, más o menos? Esa inversión que se requeriría en el evento de que al Ecuador le toque invertir en la nueva variante, son aproximadamente 150 millones de dólares que recibiría, y que en un año ella sería recuperada, amortizada. Y eso es lo que no se dice, ¿no? Entonces la empresa lo que dice es, hay que hacer esa nueva variante para entregarles funcionando. Y esto es alejado de la realidad del contrato. En el contrato se establece claramente, primero, un principio del contrato, ¿no?, la naturaleza del contrato. La empresa privada invierte, pero el Estado no les garantiza la utilidad. Sin embargo, que ellos ya han ganado como 1.000 millones de dólares en todo este tiempo, además que se sobrepreció el costo de la construcción del oleoducto. Yo me acuerdo claramente de que hubo una propuesta del mismo cuerpo de ingenieros que quería construir el oleoducto de los pesados, creo que era la mitad del costo. Sí, y tú lo traes a colación perfectamente. El cuerpo de ingenieros del Ejército hizo una propuesta con un valor de 575 millones de dólares, que tenía un mejor trazado y una mayor capacidad de almacenamiento. Sin embargo, la propuesta que terminó ganando con una licitación donde hubieron
donde hubo falta de transparencia, terminó ganando en 899, faltando 1.000.000 para 900, la típica promoción de estas como de ganga, ¿no? 899 para que no se oiga 900, pero finalmente el costo del OCP terminó siendo en aproximadamente 1.500 millones de dólares. Como te das cuenta, casi el triple de la propuesta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entonces, ¿para qué se sobrepreció esto? Ahí ya ganaron los constructores, la empresa constructora y todo eso, y terminamos ya pagando el Estado con la explotación. En los primeros 15 años terminó pagando 1.500 millones de dólares. El resto, los 5 años siguientes, aproximadamente 1.000 millones de dólares más. Como te das cuenta, ahí ya este es el gran negocio que está atrás. Y entonces hoy se pretende, a pretexto de estas variantes, a pretexto de que se ha desacreditado a Petroecuador y a pretexto de que no hay plata para hacer esta inversión, resulta de que se quiere prorrogar por 10 años más, con lo cual el Ecuador perdería más de 1.500 millones de dólares en estos 10 años que se piensa hacer. Esto no es nada más y nada menos, hay que decirlo, constituye un atraco. Constituiría un atraco, nosotros, un perjuicio para el Estado y toda la población. Pero mira, el atraco ya está dado, porque de enero a la fecha, si el oleoducto de crudos pesados estuviera a cargo, en manos del Estado ecuatoriano, de Petroecuador, ya generaría recursos. Entonces, hasta el momento ha de haber un valor que son millones de dólares que el Estado ha dejado de percibir por no haber hecho el traspaso del oleoducto de crudos pesados a quien le corresponde, a sus legítimos. Efectivamente, el perjuicio ya se está dando, ya lo estamos viendo. Tanto así que se calcula que desde el 20 de enero que toda la infraestructura y las acciones ya deberían haber pasado al Ecuador y sus beneficios también. Se calcula que hasta el 30 de noviembre, que se ha prorrogado ilegalmente, ya se perderían más de 100 millones de dólares para el Ecuador y se beneficiarían terceros. ¿Y esto con la venia de quién? Con la venia de los funcionarios que están encargados de administrar el contrato, que es principalmente el Ministerio de Energía, ¿no es cierto? Pero aquí hay un dato muy grave. El reglamento a la ley de hidrocarburos y al manejo de oleoductos establece claramente que la última palabra en esto lo tiene el presidente de la República. Así que el presidente de la República no puede hacerse a un lado, hacerse de la vista gorda y decir yo no tengo la responsabilidad. La ley y el reglamento y el contrato le obligan a él a tomar las decisiones y a tener la última palabra. Y esto es lo que nosotros estamos reclamando, no solamente con este activismo, de esta protesta pacífica, creativa, sino que estamos nosotros reclamando desde el punto de vista jurídico, y por eso hemos presentado una acción de protección en contra del presidente de la República, Mr. Daniel Noboa, y adicionalmente del ministro de Energía, del director de la Agencia de Control de los Sectores Estratégicos, que fue escindida extrañamente y hasta ahora no se cumple. ¿En contra de quiénes más? En contra de las empresas, de la empresa OCP Ecuador S.A. y de la empresa Pampa, que públicamente salieron a decir que ya se han transferido la totalidad de las acciones a favor de esta transnacional, ¿no es cierto?, Pampa Energía. Por lo tanto, esta acción de protección que hemos presentado, ciudadana, que invitamos a toda la gente para que pueda leerla, es como leer el himno nacional, está cargada de patriotismo, pero técnica y jurídicamente realizada, tiene que ver con hacerle sentar, ¿no es cierto?, a los funcionarios del gobierno, empezando por el presidente de la República, junto a la empresa accionada, es decir, como parte accionada, de parte de los ciudadanos, para saber de qué lado está el presidente Noboa, sí, del lado de los intereses de las transnacionales o del lado de los intereses de los ecuatorianos. ¿Qué podemos hacer nosotros, digo yo, incluyéndome, como ciudadanos para apoyar esta causa? A ver, todo suma, por ejemplo, estos espacios desde los medios de comunicación alternativos, porque también hay que decir que lamentablemente los medios tradicionales, los grandes medios aliados a los capitales, aliados al gobierno, tratan de invisibilizar estas luchas. Por ejemplo, en el plantón que hicimos, hubo una gran concurrencia, simplemente lo invisibilizaron. Es decir, ni una nota, ni un reportaje al respecto, ¿no es cierto? Y los ciudadanos, en cambio, hoy las redes sociales son un poder. Por supuesto que está bien distraerse en las redes sociales, pero eso no nos puede hacer perder el norte, y, ¿no es cierto?, y perder la
la capacidad de movilización y de manifestarlo en nuestras redes sociales. Por eso les pedimos nosotros a cada ciudadano que vengan acá, vean esta obra de arte protesta, se hagan un selfie con el hashtag, exacto, sea un hashtag, ¿no es cierto?, con el hashtag que decimos OCP para Ecuador, que suba a sus redes sociales para que esto se haga tendencia, para que tengamos nosotros la conciencia de la gente. Entonces pueden colaborar con eso, pueden acercarse. Estamos recogiendo firmas, como tú ves, con un stand. Estamos en un sitio. Estamos recogiendo firmas y hemos tenido una gran acogida para que la gente tome conciencia, porque estas firmas no van a quedar en vano. Estas firmas van a ser presentadas en la audiencia de la acción de protección, para que los jueces vean que hay una voluntad del pueblo ecuatoriano de apoyar esta acción, ¿no es cierto? Y de que efectivamente los jueces decidan por el bien común, que es conceder la acción de protección y ordenar inmediatamente que el OCP sea, que pase al Estado ecuatoriano y sea operado por Petroecuador, o en su defecto, que la empresa OCP Ecuador sea declarada una EP. ¿Para qué? Para efectos de que todos los ingresos vayan al Ecuador. Sí, ahí está el tema. Mira, ya para ir finalizando, no quiero dejar pasar la oportunidad también para consultarte cómo está el caso de David Almeida. David Almeida ha sido una persona que se ha expuesto, digamos, en medios de comunicación a defender precisamente el OCP y a plantear otros temas que tienen que ver con el área del petróleo. Él, además de ser un dirigente sindical, también es un técnico de Petroecuador. Y hemos visto que hace un par de semanas el gobierno ya está en afán de iniciarle acciones de intentar sacarle de su puesto de trabajo. Entonces un poco va por ahí la pregunta, ¿qué está sucediendo con David Almeida? A ver, David Almeida, hay que reconocerle, es un dirigente sindical patriota, ¿no?, que está levantando la voz, que no tiene intereses políticos. Hemos visto, nosotros decimos de plantón, alejados de la política electoral. Ninguno de nosotros ha estado por ser candidato a nada. Y nos hemos mantenido al margen pese a invitaciones, ¿no es cierto?, de movimientos y todo eso que nos han dicho, es decir, tienen que ir a la parte política. Nosotros no queremos contaminarnos con eso y queremos coadyuvar, es decir, en esta lucha ciudadana y mantener esta lucha ciudadana para efectos de ¿qué? De que seamos los ciudadanos legítimamente quienes reclamemos por nuestros recursos, que esperamos que haya la acogida en el sector político para que den un apoyo legítimo, ¿no es cierto?, sin dejarnos de utilizar, por supuesto, sin utilizar esta lucha, que haya un apoyo legítimo. Queremos saber qué dicen, ya que tocamos esta parte política, queremos saber qué dicen los candidatos, qué dicen los más opcionados de la presidencia de la República, para que se pronuncien, ¿no es cierto?, qué van a hacer con esta infraestructura, dónde van estos recursos, quieren privatizar o quieren que estos recursos vayan en beneficio de la gente. Entonces ahí encontramos nosotros a David Almeida, que levanta su voz, y por levantar su voz, por decir y comentar información pública, ¿no es cierto?, que está al acceso de todos, resulta que ya le han instaurado un visto bueno. Nosotros le estamos patrocinando en esa lucha, pero hay un direccionamiento clarísimo. La persecución se nota en el hecho de que en un trámite obrero patronal, es decir, de un proceso disciplinario que le aperturan, le van a notificar con un patrullero, con policías, con agentes, le hacen seguimiento, la acosan en su casa para notificarle algo que podían notificarle en su lugar de trabajo o a través de un correo electrónico, en el Kipux, ¿no es cierto? Pero, y ahí vemos, entonces vemos que también se ha presentado un visto bueno infundado, falseando la verdad, ¿para efectos de qué? Para efectos de amedrentarle, de sacarle de la lucha social, de la representación que hace de sus compañeros trabajadores. Pero hemos visto muchas muestras de solidaridad. Nuestra lucha va por ese camino. Nosotros no vamos a descansar, vamos a accionar con todos los mecanismos que nos da la ley. Nosotros vamos a evidenciar que hay una persecución, y cuando hay una persecución, lo que nadie quiere
quiero decirlo, es lo que pasa, que está detrás de una persecución del Estado, del gobierno. Hay un direccionamiento. Cuando hay un direccionamiento y hay una orden para que se maneje un proceso que debería cumplirse el debido proceso, eso se llama también tráfico de influencias. Y nosotros vamos a pelear por todas las vías. Por eso es que nosotros hemos mandado a estos ministros bravucones y todo eso, hemos mandado nosotros una petición formal, directamente. Por eso en alguna publicación dije, vamos a tomar los toros bravos por los cuernos, ¿no es cierto? Le preguntamos y le decimos, a ver, señor ministro, señores ministros, comandante de la policía, ¿quién ordenó que el patrullero vaya a acosar el domicilio de David Almeida, que vaya un patrullero a hacer una simple notificación? Y ahí se han puesto en otro plano, ¿no? Y tienen que abrir necesariamente una investigación, porque esto es atentar contra los derechos humanos, atentar contra el derecho a la sindicalización, que están contemplados en los convenios, como por ejemplo el convenio 87 de la OIT y otros convenios que hacen relación a la libertad de expresión, a la libertad de expresión de los dirigentes sindicales, porque si es que no podrían hablar, entonces ¿para qué son dirigentes sindicales? Claro, y ahí viene también nuestra acción ciudadana, porque tenemos que respaldar estas luchas. Si las personas que están dispuestas a enfrentar al poder, a dar la cara, son silenciadas, no se diga el común de los ciudadanos. Así es que el llamado a la ciudadanía y ahí el llamado a todos los que están sintonizando Hoja de Ruta en directo, que estamos por acá por una plataforma, y el otro programa que ya lo vamos a lanzar más tardecito. Invitarles a compartir el contenido, a amplificar estos mensajes, porque es sumamente necesario. No se olviden del hashtag OCP para Ecuador. Para Ecuador. Hashtag OCP para Ecuador. Nosotros vamos a adherirnos a la causa con el hashtag, a amplificarlo, a hacerlo tendencia, a estar activos en redes sociales, a defender lo que es nuestro. Guillermo, quiero aprovechar para dejar constancia de algo. Estamos viviendo momentos casi de fascismo, ¿no? Por parte del actual gobierno. Mira ese decreto en el cual se violentan todas las garantías constitucionales que los ciudadanos tenemos, como por ejemplo este último malhadado decreto que acaba de salir en la mañana de hoy, que incluye la ciudad de Quito, en el cual pueden violar nuestro domicilio, en el cual pueden violar nuestra correspondencia, en el cual pueden tomar este tipo de procedimientos. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué? Para tratar de silenciar las voces, ¿no es cierto?, de quienes como ciudadanos estamos levantando esta voz de protesta. Yo quiero dejar constancia de algo. Mira, Guillermo, este tubo que tiene 50 metros aproximadamente, una réplica hecho por artesanos, ¿no es cierto?, patriotas, mira, está completamente vacío. Pero tenemos riesgos, pues. Tenemos riesgo de estas circunstancias, de que traten de infiltrarse, de que traten de vandalizarlo, o que traten de utilizar esto para decir que esto se trata de algún atentado a la seguridad, que se trata de terrorismo y todo eso. Yo quiero dejar constancia de que acá se trata de una obra protesta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Le hemos pedido al director del ECU 911, le hemos pedido al comandante de la policía que tome el control y que se deje constancia, y de que las cámaras, ¿no es cierto?, cuiden esto, porque es responsabilidad. ¿Para qué? Para que no haya estos falsos positivos que van a tratar de crear. Eso lo digo de frente, porque este decreto, ¿no es cierto?, nos llama mucho la atención y es sumamente sospechoso. Así que ya están alertados. Nosotros cuidamos de todo, ¿no es cierto?, de la seguridad, lo hemos hecho con seguridad, y como tú dices, los ciudadanos tenemos que apropiarnos de los espacios públicos. Los espacios públicos deben ser lugares para que haya expresiones artísticas, expresiones de protesta pacífica, por supuesto, ¿no es cierto? Pero es necesario, así que te agradezco mucho por esta entrevista. Nosotros seguimos en pie de lucha, y recuerdo a todos los ciudadanos, a los jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes tienen que empoderarse. Qué satisfacción ver en Argentina unas imágenes de la marcha multitudinaria
extraordinaria que están haciendo en estos momentos en Argentina los estudiantes universitarios. Los jóvenes, los estudiantes universitarios, jóvenes, tienen que empoderarse de estas luchas, tienen que salir a las calles de manera pacífica, tienen que activarse en las redes sociales. Las redes sociales del TikTok no solo sirven para distraerse, sirven también para levantar la voz, para convocarnos, para estar pendientes, para exigir a estos tiktokeros de la política como es Daniel Noboa con todo su aparataje, que hacen campaña con recursos públicos, porque eso ya se ha revelado, a la prensa que está pautada, a los líderes de opinión en la prensa, ¿no es cierto?, que administran la verdad. Hay que hacerles sentir nuestra voz y para eso deben servir las redes sociales también. Así que te agradezco nuevamente, Guillermo. No, es, digamos, lo mínimo que podemos hacer. Estamos en la lucha, en la disputa del relato. Somos contrahegemónicos y necesitamos hacer más fuerza para que mejoremos como humanidad, mejoremos como ciudadanía, para empoderarnos de lo que es nuestro. Muchas gracias. Y así que recuerden, OCP para Ecuador, OCP para Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias.